Hola, el día de hoy les hablaremos sobre un caso clínico urológico. Los integrantes del grupo son Stalin Domínguez, Dalia Ibarra, Jessica Ramírez, Agustín Urbina y Dafne Urquiles. Empezaremos hablando acerca de la enfermedad renal crónica. Esta va a ser una enfermedad que va a estar acompañada de alteraciones funcionales y en estructuras renales, que son persistentes, que generalmente este cuadro clínico dura más de 3 meses y ya es irreversible, con o sin deterioro de la función renal y que está acompañado de una tasa de filtrado glomerular menor al 60 ml minuto, 1,73 metros cuadrados, sin otros signos de enfermedad renal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad renal crónica, las causas principales tenemos que un 44% es ocasionado por diabetes mellitus tipo 2, el 29% por antecedentes de hipertensión arterial, un 7% por una enfermedad glomerular, un 18,4% desde otras causas y el 1,6% es ocasionado por una enfermedad renal poliquística. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que si tenemos a un paciente, hay que tener en cuenta sus antecedentes patológicos personales, tales como esta hipertensión arterial antes mencionada, la diabetes mellitus tipo 2, si tiene obesidad, dislipidemias, si en este caso el paciente es fumador o no, si ha tenido también niveles de ácido úrico elevados o también un desnivel de la parte de la albúmina. Vamos a tener otros tipos de factores de riesgo no modificables, tales como la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra o un bajo peso nacer, que en este caso van a ser factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica, las cuales también estos van a ocasionar una hiperfiltración y a mayor riesgo de proteinuria en el paciente, lo cual esto genera, son signos de progresión de la enfermedad renal crónica. Otros factores inherentes a la enfermedad renal crónica tenemos lo que es la anemia, alteraciones a nivel del calcio, fósforo, paratormona y también la acidosis metabólica. Tenemos aquí un cuadro de la clasificación de la enfermedad renal crónica, que en este caso corresponde a la CADIGO 2012, en las cuales toman en cuenta dos factores sumamente importantes, tales como la tasa de filtrado glomerular y en este caso el valor de la albuminuria en el paciente, en las cuales vamos a tener que la enfermedad renal crónica se divide en 5 grados o 5 estadios, en los cuales tenemos que el G1 es normal alto, que en este caso corresponde a una tasa de filtrado glomerular mayor a 90 ml minuto. En la parte de grado 2 es levemente disminuido, corresponde a unos 60-89 mililitros minuto de la tasa de filtrado glomerular. En el estadio G3 se subdivide en A y B, en las cuales van a estar a la par con la tasa de filtrado glomerular. En el grado 4 hay un descenso grave, que en este caso el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 15 a 29 ml minuto. Y en el grado 5 ya corresponde a un fallo renal, en el cual el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 15 ml minuto. Otros factores que también tenemos que tener en cuenta en esta enfermedad renal crónica es el cuadro clínico. En este caso, el cuadro clínico va a estar a la par con las funciones que en este caso van a afectar al riñón. Tenemos que a nivel del sistema nervioso, la parte del fallo renal puede ocasionar una encefalopatía urémica, una polineuropatía periférica, una neuropatía autonómica a nivel del sistema nervioso. Tenemos que en el sistema hematológico puede ocasionar anemia, disfunción plaquetaria, un déficit inmune. En el sistema cardiovascular tenemos factores de riesgo tales como la hipertensión arterial, el cual se va a agravar a nivel del fallo renal porque se va a estar afectado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva, una angina de pecho, arritmias, pericarditis, claudicación intermitente, accidentes cerebrovasculares. En el aparato digestivo, otros síntomas van a ser la anorexia, náuseas y vómitos, una hemorragia digestiva alta o baja o una diverticulitis. En el sistema locomotor tenemos que algunos pacientes presentan prurito, dolores óseos, trastornos del crecimiento, debilidad muscular, las cuales van a estar asociados a una alteración a nivel del calcio. Tenemos el sistema endocrino, en el cual tenemos las dislipidemias, hiperglucemias, hiperinsulinemia. Tenemos en trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, podemos encontrar una hiperfosfatemia, una hipocalcemia, una hipermagnesemia, una hiponatremia, hiperpotasemia o una acidosis metabólica.
A nivel de las medidas generales que tenemos que tener en cuenta en el paciente, en primer lugar vamos a tener que el paciente evite hábitos tóxicos, tales como el consumo de tabaco, drogas o de alcohol. También tenemos que el ejercicio físico es una buena medida general para ese tipo de pacientes, la parte dietética también, y que tenga una correcta hidratación. Ya, también en el manejo dietético, tener en cuenta que si el paciente tiene antecedentes tales como de hipertensión arterial, bueno, en este caso, optar por una restricción proteica, una restricción salina y también ajustes individuales, en este caso de algún desequilibrio hidroelectrolítico. En la parte del tratamiento va a ser individualizado en cada paciente, según los antecedentes que presente. Por ejemplo, podemos utilizar medicamentos para la protección renal, tales como los IECA o ARA2. También tenemos que si el paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, obviamente enviaremos unos IECA o ARA2. O también tenemos otras alternativas, tales como el calcio antagonistas, alfa bloqueantes, beta bloqueantes o vasodilatadores. Esto va a ser individualizado en el paciente. Tenemos también el manejo hidrosalino más la hipertensión arterial. Por ejemplo, si hay pacientes que tienen edema de miembros inferiores, vamos a enviar, dependiendo del paciente, diuréticos. También tenemos pacientes que tengan antecedentes de diabetes, en este caso y es un correcto control del mismo a la mano del endocrinólogo. También tenemos dislipidemias, las cuales pueden ser controladas con estatinas, acidosis metabólica, el uso de bicarbonato sódico y en la hiperuricemia, el uso de alopurinol o el febuxostat. A continuación, vamos a tratar el caso clínico que tiene nuestro paciente. Comenzaremos hablando sobre la anamnesis. En los datos de filiación, el paciente Dávila Villegas Guillermo Adriano, con cédula de identidad 0913 23 82 91, de sexo masculino, tiene 48 años de edad, nació el 6 de abril de 1976, estado civil soltero, se encuentra en la cama 441, vive en Colinas de la Alborada, en la provincia del Guayas, y es de religión católica. En los antecedentes, en los patológicos, tenemos que es hipertenso. En los antecedentes quirúrgicos tenemos que se realizó una exéresis del nódulo tiroideo a los 13 años de edad, así como también una apendicectomía. No presenta ni antecedentes tóxicos ni alergias. Él ingresa a consulta por dolor lumbar, edema facial y de miembros inferiores y disnea. En la enfermedad actual, paciente de sexo masculino de 48 años de edad que llega a la emergencia con cuadro clínico de 15 días de evolución, el cual está caracterizado por dolor lumbar derecho acompañado de edema leve de miembros inferiores, oliguria, leve edema facial y disnea de medianos esfuerzos. Al momento el paciente presenta dolor pélvico EVA tipo 5. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a hablar sobre el examen físico. Siguiente diapositiva. Vamos a empezar con los signos vitales. Tenemos una presión arterial de 142,93 milímetros de mercurio en este paciente, una frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,2 grados centígrados y una saturación de 96% y un llenado capilar de 2 segundos. A nivel de la escala de Glasgow, tenemos que el puntaje total lo da un 15%, por lo que se encuentra orientado al paciente. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a empezar con el examen somático general. Primero, de impresión general, tenemos que el paciente se lo encuentra hemodinámicamente estable, con una escala de Glasgow 15 de 15, orientado en las tres esferas, persona, tiempo y espacio, y que responde con lenguaje fluido y coherente. Se le encuentra en una actitud de decúbito dorsal activo, un biotipo leptosómico, y a nivel de la piel y las faneras tenemos que tener una piel pálida, elástica, con turgencia y conservadas, con velocidad de implantación normal de uñas e implantación normal y llenada capilar de 2 segundos, y una cicatriz por una apendicectomía en este paciente. Y la marcha es normal. Siguiente diapositiva, gracias. Encontramos ahora la cabeza. Tenemos un cráneo endormocefálico con cabello normal e hidratado. En la cara tenemos que tiene una forma redondeada con un edema facial, piel trigueña en sincronía con el resto del cuerpo y frente normal y amplia y con cejas pobladas y simétricas. A nivel de los ojos
Tenemos que los párpados son simétricos con pupilas isocónicas y fotorreactivas, con movimientos oculares conservados. A nivel de la nariz es normal. A nivel del pabellón encontramos orejas simétricas con implantación normal y conducto auditivo externo permeable con presencia de cerumen. La boca se encuentra normal con las mucosas normocoloreadas. A nivel del cuello tenemos que va a ser un cuello corto, simétrico, eh, sin cambios en pigmentación, sin linfadenopatías y con la tiroides normal. Siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a nivel de tórax. En la inspección tenemos un que se encuentra simétrico, sin presencia de cicatrices. La palpación no presenta patologías, la percusión tampoco. Y en la auscultación encontramos escasos crepitantes bivasales. A nivel respiratorio tenemos que va a tener una disnea de medianos esfuerzos. Y a nivel de abdomen tenemos que al momento de inspeccionar encontramos la cicatriz por apendicectomía. A la auscultación tenemos ruidos hidroaéreos, que son normales. A la palpación tenemos que el abdomen se encuentra poco depresible, con un dolor derecho lumbar, con un EVA de 5 de 10, con la percusión puño-percusión positiva. A nivel genitourinario lo encontramos con oligoria. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos las extremidades superiores e inferiores. En las extremidades superiores tenemos que se encuentran simétricos, con tono y fuerza muscular disminuidos, en este caso, con una temperatura normal y con una sensibilidad táctil y térmica presente. Ahora, tenemos que en las extremidades inferiores se va a ver un edema de miembros inferiores y el tono y fuerza muscular disminuidos con sensibilidad térmica presente y con los pulsos pedios presentes. Muchas gracias. Mi nombre es Agustín Urbina y les voy a hablar acerca de los exámenes laboratorios e imágenes presentes, en este caso clínico. En los exámenes que nosotros encontramos alterados con fecha 10 de abril 2024, nosotros tenemos que la creatinina en suero, la urea en suero, se encuentra alterado en grados bastante elevados. Tenemos que la creatinina en suero está en 20 a 95 miligramos decilitro, cuando el rango normal es de 0,7 a 1,2 miligramos sobre decilitro. Tenemos la urea y el suero. La urea en el suero de 353 miligramos sobre decilitro, cuando lo normal es 16,6 hasta máximo 48,5. Todos estos datos que comienzan a aparecer son sugestivos a una falla renal, una falla en la tasa de filtrado glomerular del riñón, que se va a ir más vislumbrando en el caso que nosotros vamos teniendo. Aparte de eso, y acompañado de esto, tenemos el sodio y el potasio, en el cual tenemos un sodio de 152 mil equivalentes por litro, cuando el rango normal es de 135 a 145. El potasio tenemos de 7,4 mil equivalentes sobre litro, cuando el rango normal es de 3,5 a 5,1. Esto se va relacionando bastante con el tipo de función que tiene el riñón, en la parte del equilibrio hidroelectrolítico, en la parte del control de los líquidos. Al haber una afectación, en este caso, ante la sospecha de una enfermedad renal crónica y una atrofia del otro riñón, del riñón izquierdo, nosotros podemos encontrar pues todos estos valores. En respecto al hematócrito y a la línea blanca en general, tenemos que otra de las funciones que presentan estos riñones pues es la estimulación de la producción de eritrocitos, en general de la línea blanca. Por eso podemos nosotros, en el caso del hematócrito, pues una disminución. En las imágenes de laboratorio, pues nosotros tenemos aquí una TAC en la cual vamos a vislumbrar la obstrucción. Este es un corte, eh, este es un corte coronario, en el cual nosotros podemos ver en el lado derecho una obstrucción, una presencia de un líquido, y en el lado izquierdo, podemos ver en el otro corte, pues, vislumbradas de otra perspectiva, la misma obstrucción en la uretra y la atrofia en el riñón izquierdo. Aquí tenemos otro corte. En este nivel podemos localizar la presencia del lito. Aquí podemos ver más que un lito, eh, podemos ver el doble J que le han colocado a la paciente, al paciente.
A continuación, mi compañero. Buenas, mi nombre es Dali Barra y yo les voy a hablar sobre el SOAP, que es un resumen de nuestra historia clínica del paciente. Empezando por la parte de ese que es subjetivo, bueno, nuestro paciente, sexo masculino de 48 años de edad, vamos a hablar aquí sobre los antecedentes patológicos personales, hipertensión arterial controlada con alodipina de 10 miligramos y diapresión de 60 miligramos. También tenemos los antecedentes quirúrgicos, que viene a ser una exéresis del nódulo tiroideo a los 13 años, una apendicectomía. En cuanto a alergia a medicamentos, no refiere y hábitos tóxicos tampoco. En cuanto a la O, que viene a ser nuestro objetivo, empezando por los signos vitales, tiene la presión arterial sobre 140/50, frecuencia cardíaca de 83, frecuencia respiratoria de 22, satura al 99% y tiene una temperatura de 36,2 grados. En cuanto a su examen físico, tiene las mucosas secas normocoloreadas, tórax, escasos crepitantes y basales y ruidos rítmicos. En cuanto al abdomen, es poco depresible, doloroso en flancos e hipogastrio, puño percusión positivo al lado derecho y en las extremidades inferiores presente edema. En cuanto a sus complementarios, tiene una leucocitos 29 y neutrófilos al 94%, por ende podemos ver una leucocitosis neutrófila. El hemoglobina de 10,5 y el hematócrito de 29,6 están un poco bajos, y las plaquetas 287.000 están dentro de los valores normales. En cuanto a la urea, está en 277 y creatinina en 6,3, que es una elevación en cuanto a los dos valores. Un sodio de 132, potasio de 6,45 y bicarbonato de 8, que el potasio también está alterado. En cuanto a su gamografía renal, tenemos que presenta evidencia de signos de insuficiencia renal con alguna mayor afectación en el riñón izquierdo. Siguiente. Bueno, en cuanto al análisis, aquí vamos a ver otro pequeño resumen de lo ya dicho antes. Paciente de sexo masculino de 48 años de edad con antecedente de hipertensión arterial, presenta cuadro clínico de 15 días de evolución caracterizado por dolor lumbar derecho acompañado de edema en miembros inferiores, con fiebre a una temperatura de 39 grados, escalofríos, oliguria, un leve edema facial y disnea de medianos esfuerzos. El paciente acude con complementarios que reportan una elevación severa de azoados, hipercalemia moderada, y al momento el paciente se encuentra orientado con disnea de mínimos esfuerzos y un dolor lumbar que nos indica una EVA de 5/10. En cuanto a todo esto, nuestra impresión diagnóstica viene a ser sepsis de foco no filiado y enfermedad renal crónica en un estado 5 con una tasa de filtrado glomerular de 3,1. Siguiente. Por último, el plan y el manejo viene a ser las indicaciones. Viene a ser los control de signos vitales, hemoglucotest cada 12 horas, un CIE más DH estricto, la posición del paciente debe ser en semi-Fowler, medidas antiescaras y antiembólicas y una prevención de caídas. En cuanto también al aseo, viene a ser diario y una dieta renal. En cuanto a la medicación, va a ser por vía intermitente. Los primeros medicamentos, omeprazol, 29 miligramos vía oral cada día, paracetamol, 1 gramo intravenosa cada 8 horas, gluconato de calcio, una ampolla cada 8 horas, bicarbonato de calcio, una ampolla intravenosa cada hora, salbutamol, 2 puffs cada 4 horas, y por último furosemida, 29 miligramos intravenosa cada 8 horas. En cuanto al plan, viene a ser los exámenes de laboratorio, gasometría arterial, radiografía de tórax y abdomen, exámenes serológicos y por último, y no menos importante, una ecografía renal. Ahora hablaremos acerca del diagnóstico. Como impresión diagnóstica en este caso clínico, según los signos y síntomas que presentaba el paciente, sospechamos ante una enfermedad renal crónica reagudizada.
En diagnósticos presuntivos, en este caso, optamos por averiguar las causas que hayan ocasionado esta enfermedad renal crónica regularizada, entre las cuales tenemos una pielonefritis, cálculo renal o sepsis. Y en el diagnóstico definitivo, en base con el CIE-10, tenemos en A419 una sepsis no especificada, en N185 una enfermedad renal crónica estadio 5 con una tasa de filtrado glomerular de 3,1 mililitros minuto, 1,72 metros cuadrados. Recordemos que el grado 5 se caracterizaba por presentar una tasa de filtrado glomerular menor de 15 ml minuto. Y tenemos que N201 tenemos la presencia de un cálculo en ureter derecho, como vimos en las imágenes descritas por mi compañero. Entonces, en base a esto, tenemos el tratamiento. Tenemos que la medicación enviada en este paciente fue una vía intermitente, omeprazol de 20 miligramos vía oral cada día, paracetamol de 1 gramo intravenoso cada 8 horas, gluconato de calcio, una ampolla intravenosa, salbutamol 2 puff cada 4 horas y furosemida de 20 miligramos intravenoso cada 8 horas. Entonces, haremos el análisis. ¿Por qué se optó por esa medicación? Tenemos primero que este paciente presentaba un edema de miembros inferiores. En base a eso se le mandó un diurético, que en este caso es la furosemida. Para la disnea de medianos esfuerzos, se le envió a este paciente salbutamol para poder controlar esta disnea que presentaba. También tenemos en los laboratorios diferentes hallazgos sumamente importantes. Tenemos una anemia normocítica normocrómica. También este paciente presenta una leucocitosis con neutrofilia, elevación de azoados, es decir, de urea, creatinina y BUN. También tenemos que había una hipercalemia, el cual hay que hacer control de ella, ya que puede llevarnos a un paro cardíaco en el paciente. Y en la parte de las imágenes se realizó hallazgos sumamente importantes, que fue la presencia de un cálculo a nivel del uréter derecho y también un riñón izquierdo hipoplásico. Entonces, esta es la causa del cuadro clínico que presenta el paciente, ya que la presencia de este lito a nivel del uréter y también al tener un riñón izquierdo hipoplásico, no logra solventar y en este caso el dolor lumbar derecho corresponde a la presencia de este cálculo. Entonces, otra opción terapéutica que nosotros recomendamos como grupo es la realización de una ureteroscopía, que en este caso consiste en la introducción de un endoscopio a nivel de las vías urinarias y hacia la vejiga. En este caso, el lito se encuentra a nivel del ureter derecho. Aquí, primero, se anestesia al paciente y se le realiza la introducción de un instrumento llamado ureteroscopio a través de la abertura de las vías urinarias. Lo que hace en este caso el médico es usar este endoscopio para analizar las vías urinarias, incluidos los riñones, los ureteres y la vejiga. Luego localiza lo que es este cálculo y va a romperlo utilizando energía láser. Una vez realizado este procedimiento, el médico va a optar por colocar un stent urinario, el cual en a 1 a 2 semanas se tiene que proceder a la retiro de este stent. Lo más importante de esto es salvar, en este caso, el riñón funcional en este paciente, que en este caso es el riñón derecho, ya que el riñón izquierdo se encuentra hipoplásico y para solventar la función de este riñón, tenemos al riñón derecho, el cual nosotros tenemos que abordarlo para, en este caso, brindarle una mejor calidad de vida al paciente y que en este caso es el dolor que en este caso causó la internación del paciente en este hospital. Así que eso es todo en base al caso clínico presentado de este paciente. Muchísimas gracias por su atención.